marzo vamos a estar hablando sobre el fruto del Espíritu y las diferentes características que tiene el fruto del Espíritu, que más adelante vamos a ver. Pero vamos a hacer el día de hoy como una especie de introducción acerca de la importancia del Espíritu Santo. Lamentablemente, vivimos en un mundo tan secular, tan carnal, tan natural, que el Espíritu Santo se ha vuelto como algo extraterrestre, algo diferente, algo... Sin embargo, yo me encuentro en la palabra de Dios que la vida de un cristiano sin el Espíritu Santo es como un carro sin combustible, como un avión sin alas. Porque el Espíritu Santo es como, y voy a usar esta palabra, la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso vamos a utilizar en esta hermosa mañana Gálatas 5, versículo 22. Sin embargo, quiero comenzar con esta ilustración muy importante que me hace recordar una historia de un querido hermano en la iglesia de mi padre en Alajuelita. Este hermano se llama Luis. Y este hermano Luis tenía un carácter, ¿se puede decir del demonio? No, ¿verdad? No. Tenía un carácter fuerte, hermanos. Es más, lo utilizábamos para sacar a los borrachos y a los necios de la iglesia, porque el hermano tenía una fuerza increíble y además tenía un carácter muy fuerte. Entonces se planea un día de campo en nuestra iglesia y él, para congraciarse con la congregación, nos invita a una carne asada. Yo voy a poner la carne asada, dice, voy a comprar la mejor carne asada que hay. Y todo el mundo dijo, wow, se votó el hermano Luis, porque además era bien agarrado. Lo que no sabía el hermano Luis es lo que Dios le tenía preparado ese día. Bueno, llegamos allá al lugar donde era el paseo de la iglesia. Nosotros teníamos una cabañita, ahí empezaron a poner las hermanas todas las cosas en la mesa, y esa cabañita tenía un asador adentro, bajo techo. Pero él, aunque le insistimos de que usara el asador profesional bajo techo, no quiso. Él traía un disco, esos que usan como con una rueda, ¿sabes cuáles son, verdad? Que es como un aro, y lo sacó y lo puso a un árbol y empezó a encender el fuego, y ya encendió el fuego, su carboncito que traía, y él estaba muy emocionado. Y de un pronto a otro, hermano, se ha venido un aguacero, y mientras él estaba con el fuego, hermano, caía torrenciales y le chorreaba el agua al hermano Luis. Ya empezamos a notar que su carácter estaba siendo transformado en ese momento. Le dijimos, hermano Luis, véngase para acá, véngase para adentro. Dice, no puedo. Dice, porque está muy caliente eso, y cuando trató de agarrar el asunto para moverlo, se quemó, y el asunto fue que lo dejó ahí y se fue para adentro. Bueno, cuando escampó en ese lugar, yo vi escampado a cada momento, volvió al asador, buscó leña que había por ahí en el bosque y la puso, pero la leña estaba mojada, entonces no podía encenderla y la paciencia se le iba acabando. De un pronto a otro, un hermano le dijo, hermano, ¿por qué no le echan gasolina? Se ríe porque sabe lo que va a pasar. Entonces el hermano no sé cómo hizo y consiguió gasolina. Hermanos, cuando esa cuestión se prendió, eran unas llamas que llegaban como a 2 metros. Pásenmela ahí, hermano. Toda la carne que había puesto se estaba quemando y estaba oliendo a gasolina. El pobre hermano Luis, ya todo el mundo nada más sabía que en cualquier momento reventaba. Sin embargo, el hermano Luis continuó asando la carne quemada, la puso en un plato, y la única que puso después de que bajó el fuego, que eran como 2 pedacillos, ya nada más, la puso en un platito tapado con un
con una de estas de aluminio, pero no la puso en la mesa. No sé por qué razón la puso como en la banca. Y de un pronto a otro apareció de la nada un perro, hermanos. Y el perro se llevó el pedazo de carne, los dos únicos que habían buenos. El hermano se puso a perseguir al perro con un palo. Para nosotros era todo un espectáculo lo que estábamos viendo. Nada más estábamos esperando que el hermano Luis reventara y dijera todo lo que él normalmente decía. Sin embargo, de un pronto a otro, el hermano Luis volvió sus ojos al cielo, volvió los ojos al asador y empezó a orar y dijo: Señor, gracias por la lluvia del campo que riega estas flores tan bellas y nos da los alimentos. Gracias por el fuego que nos calienta y puede hacer que cocine los alimentos. Y donde iba el perro por allá dice: gracias por las mascotas, Señor, que tú nos das, que nos dan compañía. Y volvió a ver al asador y lo único que quedaban eran unas salchichas. Y dijo: y gracias por esas salchichas que vamos a comer. Para nosotros fue un shock ver al hermano Luis sin un grito, sin una reacción violenta, sabiendo cómo él funcionaba realmente. Y un hermano de por allí, que era terrible, dijo: se ve que Dios existe. Pasemos. ¿Por qué estoy hablando sobre esto? Porque igual, como dije anteriormente, que el Espíritu Santo es como un combustible para el cristiano. El Espíritu Santo, como vamos a ir viendo, nos guía a toda verdad. Nos instruye, nos corrige, nos alienta. Pero, ¿cómo es que llega el Espíritu Santo a existir? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, le dijeron: Maestro, te vamos a extrañar, te vas a morir. Y Jesús dijo esto en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros siempre. Y hago una pausa acá. En los tiempos de Jesús, si usted necesitaba un milagro de Jesús, tenía que estar donde estaba Jesús. Se tenía que ir detrás de Él, buscando los milagros de Él. Sin embargo, Él dice: les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar uno mejor. Uno que va a estar con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Por eso el otro día mi papá hizo un comentario muy teológico, muy bibliocéntrico, cuando dijo: hermanos, el Espíritu Santo no se le puede dar la bienvenida porque ya está. Y tiene razón. Sin embargo, yo entiendo el sentido de estos rótulos, que es como decirle: aquí eres parte de nosotros. Sin embargo, aquí confirma lo que estaba diciendo mi padre ese día: el Espíritu Santo está en nosotros, camina con usted cuando usted lo tiene. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Desde el punto de vista bibliocéntrico, la misión del Espíritu Santo es, y voy a ir paso por paso: número 1, glorificar a Jesucristo, aplicando la obra de redención en los creyentes. Actúa como consolador y guía hacia la verdad, convenciendo de pecado, santificando a los creyentes y capacitando, Dalila, a la iglesia para la misión, dando testimonio de Jesús. Vamos a ir a ver 5 características de este texto.
cuando Dios nos manda al Espíritu Santo. Los aspectos claves de su misión basados en las Escrituras son: número 1, testificar de Cristo y enseñarle. Jesús afirmó que el Espíritu Santo vendría a enseñar todas las cosas, recordar sus enseñanzas y dar testimonio de Él. Su enfoque no es atraer atención a sí mismo, sino resaltar la persona y la obra que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué dice Juan 14, 25, 26? No os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Qué tremendo! Y puse ese logo o ese icono de un maestro, porque el Espíritu Santo, número 1, actúa como un maestro sobre su vida. Cuando usted lee la Biblia, mucha gente he escuchado que dice: no entiendo nada. Es cuando usted tiene que arrodillarse y decirle al Espíritu Santo que le abra sus ojos espirituales y le muestre qué es lo que Él quiere decirle en su palabra. Entonces, número 1, Él vino a enseñarnos y sobre todo a glorificar en esa enseñanza la obra de Jesús. Número 2, vino a convencer de pecado y santificar. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo aplica la verdad de Dios, que es la palabra. ¿Cuál es la verdad de Dios? La que nos guía, la que nos enseña, como anteriormente dijimos, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Además, purifica y santifica el corazón de los creyentes. Juan 16, 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Allí busqué un icono acerca de la justicia. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Sin embargo, la justicia de Dios no es igual a la justicia del hombre. Y es una cosa que tenemos que entender. Muchas veces no entendemos por qué un niño muere, porque hay violaciones, por qué vemos un montón de inconversos disfrutando de millones y millones hechos mal usurados y algunos creyentes con necesidades. Porque la justicia del mundo no es la justicia de Dios. Y por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve con una claridad meridiana dentro de un marco de referencia cristiano y bíblico cuál es su justicia. ¿Cuántas veces usted no se ha arrodillado y ha orado y decir: Señor, ¿por qué no eres justo conmigo? ¿Sí o no? Pero no entendemos, o no hemos entendido, y me incluyo, que la justicia de Dios tiene que ver con una palabra clave y se llama propósito. La justicia de Dios en su vida tiene que ver con su propósito individual. Entonces la justicia para usted no va a ser la misma medida de la justicia para otro, porque tiene otro propósito. Entonces a veces cuando vienen situaciones en nuestra vida que nos socollean, que son terremotos emocionales, divorcios, muertes, enfermedades, etcétera, etcétera, pedimos a Dios por justicia. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero no entendemos que tenemos que orar: ¿para qué me pasa esto a mí? Porque todo tiene un propósito en mi vida. Número 3, y no quiero quedarme allí porque cada punto de estos es una sola predicación. Sin embargo, quiero hacer una introducción para los próximos días, ya ir punto por punto. Guiar hacia la verdad como un faro. Ahí está el icono. El Espíritu Santo he llamado el Espíritu de verdad, guiando a los creyentes, guiándonos a la comprensión de la doctrina. Y voy a usar otra palabra que se me pasó aquí: doctrina sana y la voluntad de Dios.
Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Me dio sorpresa cuando vi la lista de las canciones que estaba la gran tribulación. Por dos razones. Número uno, porque nosotros normalmente cuando decimos adoración y alabanza, buscamos canciones de iglesia. Eso es como un especial, como algo diferente. Y número dos, porque yo tenía muchos años de no escucharla y me trajo muchos lindos recuerdos. Y porque el hermano Quique también la volvió a montar en un repertorio nuevo que él hizo, muy bonita. Y la busqué en karaoke porque no estaba. Pero cuando estaba pensando acerca de los tiempos que hablaba la hermana Selmira, hermanos, estamos cerca, mucho más cerca de la venida del Señor que usted piensa. Las señales nunca han estado tan cerca. Esta guerra que se está librando está escrita en la palabra. Con países, con regiones y con el resultado que ustedes ya saben. Como dijo la hermana Selmira, agárrense, abróchense en los cinturones, estén preparados, porque en cualquier momento el Señor va a venir, se va a abrir los cielos, y que el Señor nos agarre confesados, como decía mi abuelita. Número 4. Empoderar para el testimonio. Y esto es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Y voy a leerlo primero y después voy a ampliar un poco. Capacita a la iglesia con dones espirituales para ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra, cumpliendo la gran comisión. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver cómo lo acomodo. Ha habido un abuso, sí, la palabra. Ha habido un abuso acerca de la misión del Espíritu Santo en los cristianos. Y cuando hablo del abuso, hablo sobre el para qué del Espíritu Santo. Ustedes no sé si han escuchado de las famosas iglesias de poder. Si fuera realmente lo que dice la Biblia, esa iglesia de poder sería de evangelizar. Porque el poder que Dios nos está dando, según lo que dice la palabra, es para ir a evangelizar. No es para sanar, no es para liberar demonios, no es para que usted hable lenguas, no es para que usted salte y dance. Dice la palabra, no lo digo yo, pero recibiréis. Repita conmigo. Cuando haya venido, porque entonces van a ser testigos de mí. Nunca dice para que vayan a sanar, para que vayan a ser poderosos en la predicación, para que vayan a danzar, para que vayan a gritar, para que vayan a dar vueltas. El poder que nos está prometiendo el Espíritu Santo es exclusivamente para que usted salga a evangelizar. Claro, por supuesto. Cuando usted tiene el Espíritu Santo de usted, dentro de usted, usted tiene gozo, entonces por eso danza y canta. Y vea usted qué importante, el sacrificio que Jesús hace en la cruz es la que usted puede orar por alguien y sanarlo. O sanar en sí en la oración. Sin embargo, se ha malinterpretado la misión del Espíritu Santo con respecto al poder. Después, acerca de eso que yo les estaba hablando, vienen los dones que el Señor regala. Dones significan regalos. Dones significan cosas que
Dios en su misericordia le da a usted para que usted pueda desarrollarse dentro del mundo cristiano y propósito que Él le dio. Por ejemplo, hay hermanos que tienen el don de intercesión, hermanos que tienen el don de canto, hermanos que tienen el don de dirección. Hay otros que tienen el don de predicar y de enseñar. Después vienen los ministerios, eso vamos a hablar después, pero estamos hablando de dones. Y ahí vamos a ir en un montón de textos que vamos a encontrar sobre muchos dones que Dios usa para moldear y edificar y hacer crecer la iglesia. Pero no nos equivoquemos, los dones no tienen que ver con el fruto del Espíritu. Vean qué tremendo. Usted puede tener dones que son irrevocables, como decía Dalila, pero usted puede estar vacío del Espíritu. ¡Wow! ¿Pueden decir conmigo wow? Y no es de Ariel, ¿verdad? No es Ariel. Repita conmigo, usted puede estar lleno de dones, pero vacío del Espíritu Santo. Yo puedo predicar bien y bonito y puedo estar vacío como un tímpano ahí de hielo. ¿Por qué? El Espíritu Santo trabaja en forma de relación. Así es. Hasta que se me paró, los únicos pelos que tengo son estos. Y se me pararon porque el que se mete en la presencia de Dios se nota. Se nota. Es más, usted no ha pasado a la par de alguien y usted dice, wow, ¿qué tiene esa persona? Y esa persona ni siquiera ha hablado. Y no estoy hablando de apariencias. Eso de andar con una Biblia de 40 toneladas, eso no lo hace a usted más espiritual. O vestirse de alguna manera, tampoco lo hace menos o más espiritual. Lógicamente el Espíritu Santo está buscando que usted se vista bonita y bonito. Pero tiene que ver con algo adentro que fluye. La primera predicación que yo les di a ustedes acá, hace casi 2 años, fue acerca del fuego del Espíritu de Dios. Que cuando un hombre o una mujer está llena del poder de Dios, se nota. Porque es el Espíritu Santo que está dentro de él el que está hablando. Pidámosle a Dios que nos llene cada día más de su Espíritu. Número 5. Actúa como un sello de identidad de los hijos de Dios, sirviendo como una garantía o aras de la herencia eterna. Aras es un anillito como estos, es una promesa. Efesios 1, 12 al 14, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con su Espíritu, de la promesa que los anillos o las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa esto? Y me puse a pensar acerca de este punto. Cuando nosotros y los que han tenido oportunidad de tener experiencias en el campo y en la agricultura y en la ganadería, de un pronto a otro vemos una vaca, un ternero, una cabra o lo que sea, y le vemos en su parte posterior de acá un sello hecho con fuego. Ese sello significa que ese animal tiene un dueño, que ese animal pertenece a alguien. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo nos sella, estamos hablando de identidad. Estamos hablando de que usted ahora le pertenece al reino de los cielos.
de que usted está sellada y sellado de una forma invisible para Él y exclusivamente para Él. El Espíritu Santo es bello porque es un caballero, y le voy a poner masculino porque podría ser, vamos a ver. Y nunca va a presionarte o a obligarte a hacer algo espiritualmente, porque hay un libre albedrío. Es usted y somos nosotros y yo los que tenemos que tomar la decisión de acercarnos al Señor. Número 6. Y el último, casi sellando. Mi papá tendría como 30 puntos, ¿verdad? Interceder y producir fruto es otra de las características del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Intercede por los creyentes en el momento de la prueba, de la debilidad. Y además produce fruto, que es por lo cual estoy haciendo esta introducción, en el cual viene amor, paz, gozo, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. Características del fruto del Espíritu en sus días para reflejar, y esto debí ponerlo más grande, para reflejar el carácter de Dios. Repita conmigo: el carácter de Dios. Ahora le hago una pregunta: ¿tiene usted el carácter de Dios? Gálatas 5:22, que fue el texto que puse adelante. Mas el fruto, uno. Recuerden, es un fruto. Usted no puede decir tengo amor pero no tengo gozo, o paz y no tengo paciencia. Es uno, hermanos. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos tenemos paciencia? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí se los puse en ese grafiquito para que lo vean hasta con colores. Ese es el carácter del Espíritu que tiene que haber en nosotros. Amén. Vamos a ir hablando después sobre esto. Pásenme la que sigue. ¿Pero por qué? Porque después están los frutos o las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemigos, pleitos, celos, iras, contiendas, dimensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Ya qué montón de frutos de la carne o obras de la carne. Yo sé que aquí no hay ningún homicida. Bueno, eso espero. Eso sí. Que no hay ningún hechicero, ni ningún celoso o celosa, ni pleitera. Decía mi abuelita que el que se ríe solo. Porque cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, hay un cambio. Muchos buscan esforzarse por reflejar los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y usted no tiene que esforzarse. ¿Dónde ha visto usted un árbol de aguacate decir, uy, tengo que dar aguacates? Uy, Dios mío. Está en su naturaleza. Un árbol de manzana, esforzarse, sí, no tengo que dar limones, tengo que dar manzanas. No, porque está en su clorofila los genes para que dé ese fruto.